buena base para que los y las ingenieros civiles hagáis cualquier tipo de construcción. O sea, la idea de esta asignatura es que cuando vayáis a hacer cualquier tipo de construcción vais a tener que ponerla en un terreno. Da igual que sea un puente, una carretera o una edificación. Eso va a estar apoyado en algún sitio. Y entonces en esta asignatura lo que pretendemos es pues, conocer, dentro de lo que supone una asignatura de segundo, conocer las bases de cómo determinar si ese terreno va a ser capaz de resistir pues, todo lo que vamos a construir encima. Básicamente esa es la idea, ¿vale? Por lo tanto, en esta asignatura pues, vemos una serie de conocimientos que para cualquier tipo de obra civil van a ser necesarios, ¿vale? Y esto ya lo detallaremos pues, a lo largo del cuatrimestre y luego en algunas asignaturas, por ejemplo, Tecnología de Estructuras 2 está directamente relacionada con esto, ¿vale? Pues ya, eso ya lo iremos viendo. Por eso aquí en esta transparencia de presentación pues se ve una carretera mal hecha. Bueno, esto probablemente sea un desprendimiento de tierras, entonces como no se ha hecho bien, pues se cae la carretera. Y luego los típicos ejemplos de torres inclinadas, desde la de Pisa hasta alguna otra, como ya el Big Ben, que también está inclinado, y básicamente es porque están apoyados en terrenos pues que no están suficientemente bien estudiados, entonces eso hace que la construcción no sea estable. Entonces al no ser estable, pues se inclina, ¿no? Unas se inclinan, otras se hunden, ¿no? Entonces, en esta asignatura lo que pretendemos es pues, intentamos evitar que aparezcan estos problemas. Que bueno, que pues, hay veces que es muy difícil, como veremos algún ejemplo, pero bueno, en la medida de lo posible pues tendremos que intentarlo. Y sobre todo siguiendo la normativa, ¿vale? Que paso de una serie de normativas españolas, europeas, estadounidenses, que bueno, que tenemos que ir conociendo para aplicarlas y de esa forma, pues bueno, por lo menos intentar pues que este tipo de problemas pues se minimicen, ¿vale? Es un poco la idea de la asignatura. La profesora de euskera es Solange Zabal, vamos en paralelo, más o menos vamos lo mismo, bueno, más o menos, estamos lo mismo, y aunque vamos un poco cambiados de velocidad, ¿no? Pues ella igual da más rápidas unas clases y yo doy otras, pero bueno, al final damos la misma materia y el examen lo ponemos en común. Le pongo unas preguntas, y pongo otras preguntas, y le pongo los problemas, y pongo los problemas, hacemos el examen en común para los dos, ¿vale? Y bueno, la asignatura bueno, es de la titulación de Ingeniería Civil y los profesores de la asignatura pertenecemos al Departamento de Ingeniería Mecánica. Vale, entonces, cuando se diseña el plan de estudios de Ingeniería Civil en esta escuela, pues el punto de partida es lo que se denomina una orden ministerial. El Ministerio de Educación, en su momento, para una serie de titulaciones, estableció unos mínimos que tenían que cumplir esas titulaciones, ¿no? Algunas titulaciones, no todas. Por ejemplo, la ingeniería civil sí está fijada los contenidos básicos en una orden ministerial. Sin embargo, por ejemplo, la ingeniería biomédica, pues no. ¿Vale? O sea, que hay un conjunto de ingenierías y de otras carreras que sí vienen fijados los contenidos mínimos y en otras no. En nuestro caso sí, ¿vale? Porque este grado en ingeniería civil, pues a los y las tituladas, os habilita, os permite hacer una serie de construcciones, una serie de obras que solo podéis hacer vosotros y vosotras, nada más. Carreteras solo podéis hacer las ingenieros civiles y los de caminos, nada más, ¿no? Y otro tipo de obras, ¿vale? El caso más fácil es el de carreteras, pero vale lo mismo para aeropuertos. Hay una serie de construcciones que ustedes vais viendo que solo podéis hacer los y las tituladas en este grado y luego pues, que hagan el máster, ¿vale? Entonces por eso está fijado en orden ministerial. Sin embargo hay otras pues que no, ¿vale? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno porque digamos que tenéis un mercado, una serie de construcciones que solo podéis hacer, nada más, y que hay otros titulados que no pueden hacerlas. Entonces eso es una ventaja, pero luego tenéis que estar peleando para que solo os dejen hacer esas obras, porque hay muchas veces que hay mucho intrusismo, bueno, es un
rollo tal, ¿no? Eso también tiene el inconveniente de que si hay algún problema con estas obras, la responsabilidad legal la tenéis vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Bien, entonces, de todos los contenidos que ponía la orden ministerial que había que cumplir, que había que impartir, pues hay uno que recae directamente sobre nuestra asignatura. Ponía esto: conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas, así como de su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos, que fundamentalmente haréis, proyectos, construcciones y explotaciones, donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Esto ya lo iremos entendiendo, pero esto es básicamente lo que nosotros, de una forma sencilla, evidentemente, porque esto en 60 horas, que nunca son 60, siempre son menos, pues evidentemente abarcar eso en mucho detalle no es posible. Hay otras carreras que tienen, digamos, esta asignatura en un primer cuatrimestre y otra asignatura en un segundo cuatrimestre. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Yo creo que lo que damos aquí es suficiente como para que luego podáis desarrollar un proyecto, pues, bastante, en condiciones razonables, vamos a decir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Conocimientos de esto: geotecnia, mecánica de suelos y mecánica de rocas. Esto es lo que vamos a ver, ya lo definiremos. Y luego, ¿cómo aplicarlos? ¿Cómo aplicar estos conocimientos? Pues a una serie de construcciones, que son esas construcciones previamente se hacen o se diseñan, se proyectan, ¿no? Con un proyecto de papel. Vale, pues eso es lo que vamos a ver. ¿Vale? Es digamos que el núcleo del conocimiento de esta asignatura. El conocimiento y de la aplicación. Porque aquí no vamos a ver cosas solo teóricas, ¿eh? Aquí vamos a ver problemas reales. Yo a lo largo de la asignatura, nosotros a lo largo de la asignatura, nos vamos a referir siempre a la normativa, porque consideramos que cuando salgáis fuera a trabajar vais a tener que utilizar esa normativa. Entonces, pues ya lo vemos en esta asignatura. Entonces seguiremos directamente la normativa. Entonces, dentro de la bibliografía, luego la comentaré, pues hay unos libros recomendados, pero yo creo que no es necesario. ¿Por qué? Pues porque todo está en la normativa. Antes no había normativa cuando yo estudié, pero ahora sí hay, y muy detallada. Entonces, pues seguimos la normativa y listo. Que es lo que luego obligatoriamente tenéis que utilizar cuando estéis trabajando. Entonces es lo que vamos a hacer, seguir la normativa. ¿Vale? ¿Para qué? La normativa ya viene explicado la parte de suelos, la parte de rocas y su aplicación. Habrá cosas que explican menos, porque la normativa normalmente se centra en la aplicación. Bueno, pues lo completaremos con un conocimiento más básico de mecánica de suelos y ampliaremos. Vale, esto es lo que ponía en la orden ministerial. Y nosotros ahora lo desarrollamos básicamente en dos, entre comillas, competencias. Esto ya os habrán hablado mucho de las competencias. Bueno, pues la primera es identificar y clasificar suelos. Y lo mismo para rocas y macizos rocosos. Fijaros que aquí en rocas y macizos rocosos no pongo la palabra identificar, porque ya habéis identificado esto de geología de primero. Entonces no vamos a repetirlo. ¿Vale? Entonces, de la identificación pasaremos a la clasificación, desde un punto de vista ya más aplicado a la ingeniería civil. Entonces, aunque primero hayáis visto que si rocas sedimentarias, metamórficas, etcétera, eso desde un punto de vista geológico está muy bien, pero a partir de ahí lo que a nosotros nos interesa es si esa roca va a resistir o no. Eso es lo que nos interesa. ¿Va a permitir construir algo encima o no? Eso es lo que nos interesa. Si está muy rota, muy fracturada o está poco fracturada. Entonces eso es lo que nosotros vamos a clasificar en esta asignatura. Esto es la primera competencia que debéis adquirir. Tenéis que ser capaces, cuando acabemos los primeros temas, los 3 primeros temas, de identificar y clasificar cualquier tipo de suelo. Lo mismo para rocas y macizos rocosos. Estos son los 3 primeros temas. ¿Por qué? Porque en función de cómo se identifique ese suelo, cómo se clasifique ese suelo, esa roca, el comportamiento mecánico es distinto. Entonces, este es el paso previo para la segunda competencia, que es primero conocer, luego comprender
Luego calcular o determinar, y una vez que hemos calculado o determinado, analicemos el comportamiento mecánico de esos tres elementos: suelo, roca y macizo rocoso. Luego os explicaré qué es cada cosa, bueno, lo iremos viendo a lo largo de la materia. De esas tres, digamos, elementos que forman nuestro terreno, donde vamos a construir la obra que sea. Entonces, esta es la segunda parte de la asignatura, que abarca desde el tema 4 hasta el tema 9. ¿Vale? Por lo tanto, estas son las dos competencias que deberíamos adquirir. Esto ya directamente es aplicado. La segunda parte, cuando determinemos el comportamiento mecánico, aquí ya veremos si nuestro terreno va a resistir la obra que ponemos encima, o si se va a deformar como la torre de Pisa, como el suelo debajo de la torre de Pisa. ¿Vale? Entonces, lo calcularemos y después de ese resultado que nos dé, analizaremos: ¿resiste o no resiste? ¿Se hunde o no se hunde? Eso es lo que hacemos en la segunda parte de la asignatura, que es de aplicación directa, porque esto luego lo vamos a tener que hacer en cualquier proyecto, en cualquiera. Lo de determinar o calcular el comportamiento mecánico y luego analizarlo. Bien, pues eso es lo que hacemos. Lo hacemos en 9 temas, luego. Vale. Entonces, para desarrollar estas competencias, bueno, lo hacemos en el temario. Estos son los 9 temas. Luego los vemos un poco. ¿Qué vamos a usar? Las clases teóricas, que son los lunes de 4:30 a 6, de las 14 semanas que tenemos, y los jueves de 2:30 a 3:30. Esas son las, digamos que la clase magistral, entre comillas. Las TEAs son los martes, y bueno, esto depende de la semana, es un horario u otro, por eso de la semana 14, de la semana 15, que está quitada y se mete como se puede. Pues entonces los martes se van moviendo, esa semana 15, ¿no? Entonces hay semanas que es de 6 a 7, otros de 6 a 7:30 y otros de 6 a 8. Pues eso lo menos en vuestro horario y listo, lo que toque. Ojo que la semana que viene es, no, esta semana es de 6 a 7:30, pero la que viene es de 6 a 7. Pues se mira. ¿Vale? Entonces, esas 3 sesiones, pues haremos las clases de teoría y de problemas. No voy a hacer T y TA. Los lunes y jueves teoría y los martes prácticas de aula, no, esto se está mezclado. Cuando haya que hacer ejercicios, hacen ejercicios, sea clase de teoría o prácticas de aula, ¿vale? Y al revés, aunque aquí ponga TA, los martes también daré teoría. Ya sé que los martes a las 6, para mucha gente es muy tarde, pero es lo que hay. Yo no he puesto el horario. Entonces, habrá días que a las 6 daremos teoría. Vale, entonces, en estas clases, los temas yo los explico mediante transparencia. Las transparencias las tenéis todas en el GELA. Vale, entonces esta es la página de GELA de la asignatura. Voy a explicarla ahora. Entonces, en el apartado de novedades, como siempre, pues pondré mensajes para la clase, como el que puse la semana pasada diciendo que estaban en las transparencias finales, que estaba activo el curso. La presentación de la asignatura es lo que estamos viendo ahora. Y la guía docente es la que viene en GAU. No la voy a abrir porque es lo mismo que tenéis en GAU, eso está descargado y puesto en PDF. No pone nada distinto de lo que voy a explicar yo aquí, ahora en la presentación. Vale. El siguiente bloque es lo que denominamos para nuestra asignatura materiales básicos. Y los 2 primeros son la normativa que vamos a utilizar en la asignatura. Esto no es para que lo descarguéis y lo imprimáis, porque estos son cientos de páginas. No se trata de eso. Simplemente es normativa que es del Ministerio, el Ministerio de Fomento, bueno, como cambia de nombre cada legislatura, pues como se llame ahora. Entonces, estas 2 son las normativas que vamos a utilizar en esta asignatura. También en otras, pero estas 2 son las que usamos. Hay otra más, pero es un poco más específica para puertos,
Entonces, como es muy parecida, pues no tiene sentido tampoco ponerla, porque es básicamente lo mismo. Cuando digo que es básicamente lo mismo, me refiero a que en la parte de nuestra asignatura es muy parecido. No exactamente igual, pero muy parecido. Entonces, esto, descargarlo, podéis descargar para tenerlo, si queréis, pero bueno, no hace falta. Esto no hay que imprimirlo ni nada. Yo lo que hago es, de aquí extraigo cosas y las meto en las transparencias. ¿Vale? Entonces, en las transparencias veréis una imagen y esto está sacado del código técnico de la edificación, de aquí. El código técnico de la edificación. Entonces, bueno, pues está ahí. No hay que imprimirles nada de eso. ¿Vale? Como ven, aquí están editadas por el Ministerio de Fomento y son de uso libre. Esto no está ni pirateado ni nada de eso. Vale, esa es la normativa en la que basamos la asignatura. Vale, luego, ¿qué más tenemos? Bueno, hay un par de asignaturas de estas de libre uso, las OCW, de la UPV. Entonces, hicimos una, pero yo esto hace ya muchos años. Igual en 2008, 2011, ya no me acuerdo. Entonces, esta asignatura está relacionada con la materia que nosotros damos, pero solo en la parte de mecánica del suelo. No se ve la parte de mecánica de rocas. Entonces, hay cosas que sí son iguales, pero hay cosas que no. Entonces, bueno, pues está ahí de referencia, pues si algún día lo queréis mirar, pero no es necesario. En estas asignaturas hay una en castellano y luego hay otra en inglés. Que no está puesto aquí la referencia, luego la pongo en la presentación. En estas asignaturas ya sabéis que hay material de aprendizaje y luego material de autoevaluación. Entonces, dentro de ese material de autoevaluación hay algunas preguntas tipo test. Esto sí sirve, se ha ido un poco para comprender también nuestra materia. Y luego, lo que siempre os interesa más es qué exámenes se han puesto estos años. Pues aquí tenéis el examen del 2016, del primer parcial de 2016. Este está con vídeo, que en aquella época yo hice un curso de vídeo, entonces está explicado en vídeo el examen, la resolución. ¿Vale? Luego ya no he hecho más, solo eso. En el 2020 están puestos aquí los de la pandemia, los de junio. Estos están en PDF. Y luego los exámenes de 21-22 están todos ahí también resueltos. Entonces, bueno, pues ahí tenéis la referencia. Lo que ponemos es esto. Es lo mismo o muy parecido. ¿Vale? Bien, ese es el material básico. Luego, a partir de aquí, tenemos para cada tema las transparencias de teoría, los enunciados de los ejercicios y luego un material complementario que sea necesario. Por ejemplo, el tema 1 es distinto porque es un tema de introducción, entonces aquí no hay ejercicios. O sea, hay una presentación, tendréis las presentaciones que son PDF siempre, bien en color o bien en blanco y negro. Aquí cada uno que se organiza como quiera. Por cierto, ya pregunto, ¿queréis las transparencias y los enunciados de los ejercicios en formato papel impreso o lo dejo solo en el... Bueno, en el ya está. Y ya está, o esto lo dejamos en la fotocopistería y lo que me digáis. Pero claro, como hasta ahora sí dejábamos en fotocopistería, pero como ahora ya no hay aquí, es en el otro lado, pues este año no dejo nada. Pero lo que me digáis, a mí me da igual, esto es un PDF que lo dejo allí y listo. Entonces, si queréis lo dejo, y si no, pues lo dejamos sin regla. ¿Sí? Vale, lo dejo mañana, ¿vale? Bueno, entonces, lo que decía, para cada tema tenemos la presentación en regla y la presentación de la teoría en color y blanco y negro. Y luego el tema es un poco especial y hay unos cuantos vídeos de YouTube para explicar algunas cosas, ¿vale? Esto no es lo habitual. Lo habitual es lo que hay, por ejemplo, en el tema 2. En el tema 2, que ya empezamos con la competencia de identificar y clasificar suelos, pues tendremos otra de las presentaciones, los enunciados de los ejercicios que vamos a hacer. Los ejercicios aquí solo están puestos los enunciados. Los enunciados y luego la solución final. Es decir, este problema me da 28 kilómetros por metro cúbico, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo que está puesto.
no está puesta la resolución. La resolución la haremos aquí, no de todos, sino de algunos. La resolucionamos aquí de algunos de ellos y luego, por supuesto, tenéis las resoluciones de exámenes anteriores. ¿Vale? Y luego, pues habrá algunos vídeos o otro material complementario. Estos son vídeos para explicar un poco mejor la teoría. Y así con el resto de temas. El tema 3, que es bastante largo, porque es el de clasificación de suelos y rocas, pues tiene muchos vídeos, tiene pues material para hacer esa clasificación de suelos. Entonces, bueno, aquí tiene bastante material. Y luego, a partir del tema 4, que empezamos con la segunda competencia, pues será lo mismo. Presentación, material complementario para entender mejor la presentación, enunciados de ejercicios y material complementario, en este caso de un trabajo. Y así con todos. Vale, y abajo del todo tenemos el material que todavía no está puesto para hacer las prácticas de laboratorio. Eso es lo que me falta explicar ahora explicar. Vale, esto es lo que tenemos en el ELA. ¿Alguna pregunta de este material o de esto? Lo he puesto en la visión vuestra, ¿vale? Esto no es como lo veo yo, es como lo veis en vuestro ordenador, móvil o lo que sea. ¿Vale? Vale, pues aquí esto lo he marcado para preguntaros. Entonces, bueno, lo dejaré en fotocopistería mañana y listo. Pero ya sabéis que lo tenéis en la web. Vale, entonces, en el ELA, el bloque va las transparencias de la teoría y los enunciados de los ejercicios. Eso es lo que va, ¿vale? Los exámenes no, eso ya va, eso va. Eso es lo que va en el bloque que dejaré en la fotocopistería. Bien, entonces, durante las 14 semanas de clase tenemos estos 3 bloques de clase todas las semanas. Y luego tenemos 2 sesiones, aparte de este horario, tenemos 2 sesiones de prácticas de laboratorio. 2 sesiones. Esto lo tenéis en GAUR, en el horario de GAUR. Y entonces, un grupo, nunca sé si es el GL1 o el GL2, esto va, depende de las semanas. O sea, la sesión siempre es el lunes de 6 a 7 y media, siempre. Entonces hay un grupo que tiene las 2 sesiones, la semana 9 y la semana 13, y el otro grupo tiene las sesiones la 10 y la 14. ¿Vale? O algo así. Con la 9 no sé si están cambiados. No sé si está el 9, un grupo la 9 y la 14 y el otro la 10 y la 13. Bueno, mira, lo que os pongan en GAUR está, ¿vale? Lo que os sobra. El problema de este año es que un lunes es festivo. Creo que es el de la semana 9. Creo que es el 4 de noviembre, si es esa semana 9. Es festivo, este año es festivo, la fiesta del centro. Y es lunes, entonces esto hay que solucionarlo. Ya veremos cómo lo solucionamos, pero esa clase hay que darla. No sé cómo, pero ya lo veremos. O sea, ya lo veremos. Vale, por tanto, prácticas de laboratorio es la tercera pata de la asignatura. ¿Vale? Y luego, por supuesto, todo el trabajo que hagáis en casa o fuera de clase, pues mirando la teoría, resolviendo ejercicios que no hagamos aquí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las tutorías las miráis en GAUR, ¿no? Las miráis en GAUR, porque, como os he dicho, doy asignaturas de tercero, entonces depende y también del máster, entonces depende de la semana, son unas horas u otras, ¿vale? Entonces, bueno, lo miráis, cambian y ya. ¿Vale? Hay bastantes horas que son las mismas, pero hay otras que no cambian. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, estos son los temas. Los 3 primeros son para la primera competencia y los 6 siguientes para la segunda competencia. ¿Vale? Hace años hacíamos test parciales, ahora comentaré el sistema de evaluación.
el primer parcial para los 2 primeros temas, el segundo parcial para los 2 siguientes y el tercer parcial para estos. Pero bueno, luego ya hace un par de años, no hace un par de años, y luego ya decidimos hacer solo 2. Y bueno, hacemos del 1 al 5 y del 6 al 9 a la Bueno, las prácticas de laboratorio, hacemos 2 prácticas, aquí está explicado lo que se hace en cada una, ahora da igual, ya lo vemos. Para quienes ya las hicieron el año pasado, el curso pasado o anteriores, las prácticas, si las quieren convalidar, las pueden convalidar, siempre que hayan asistido y hecho el informe, claro. No hay nada que convalidar. Lo que se convalida es el informe de prácticas. Entonces, el que quiera convalidar, me manda un correo electrónico para que quede constancia de que quiere convalidarla. Le digo la nota y así ya se decide lo que quiera. ¿Vale? Bueno, la evaluación. Bueno, entonces, como siempre tenéis derecho al examen final, entonces el examen final pues es un examen normal y corriente, no tiene mayor historia. ¿Vale? Ahora lo explicaré. Si queréis hacer evaluación entre comillas continua, porque esto de continua tiene poco, pero bueno, por partes vamos a decir, pues hacemos 2 exámenes parciales y luego el trabajo en grupo, que el trabajo en grupo es de las prácticas de laboratorio. Entonces es un trabajo en grupo. Entonces son 2 exámenes parciales y el trabajo en grupo. La valoración es, el primer parcial vale el 60%, es el que más temas tiene y el que más semana, y en global son bastantes semanas, porque esto nos lleva entre 8 o 9 semanas del cuatrimestre. Entonces, bueno, 8 semanas más bien. Entonces, por eso vale más, ¿vale? El 60%. Y luego el segundo parcial vale un 32% y las prácticas del laboratorio valen un 8%. Esa es la valoración de cada examen. Por lo tanto, veis que la primera parte sí es bastante importante, ¿vale? 60%. Todavía queda un 40% luego, pero en la primera parte pues hay que por lo menos defenderse. ¿Vale? El primer parcial lo hacemos el 13 de noviembre, que es la semana 10 de clase, si no me equivoco. Sí, la semana 10. Y es un miércoles. Lo haremos por la mañana. Pero como tenéis clase de tarde, pues hay que hacerlo por la mañana. La hora no hemos fijado, porque no está fijada el aula tampoco, nada de eso. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer el 13 de noviembre, porque es cuando nos pilla bien, a Horacio y a mí, por las asignaturas que damos y tal, pues es cuando nos queda libre la mañana. Entonces, el 13 del 11 haremos el primer parcial. Y el segundo parcial se hace a la vez que el examen final. Entonces, quienes vayan ahí por evaluación entre comillas continua, pues hacen el primer parcial y luego el segundo parcial lo hacen el día del examen final. Evidentemente, los que vayan a hacer el segundo parcial previamente ya sabrán la nota del primero. Entonces, en función de esa nota, tienen la opción de renunciar. Entonces, si alguien ha sacado una mala nota en el primer parcial y entonces ya pues ve que no tiene opciones de aprobar por evaluación continua, pues hace la evaluación continua y se presenta el examen final y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, pues ese día, que es el día que se hace el examen final de enero de la asignatura, pues quienes vayan por evaluación continua harán el segundo examen parcial y quienes vayan al examen final pues harán el examen final. ¿Vale? Bien, en cada examen, y bueno, como tenéis ejemplos en regla, los podéis ver, se preguntan preguntas de teoría y ejercicios, o problemas. Ya veréis cómo son las preguntas de teoría. Las preguntas de teoría suelen ser o bien preguntas cortas, o bien definiciones, o a veces son pequeños ejercicios. Normalmente esas 3 cosas suelen ser. Como digo, como tenéis en años anteriores, los podéis ver. Ese es el estilo de preguntas que hacemos. Y van un 40%. Para nosotros, la teoría es importante, hay que entenderla. Porque si no se entiende, los ejercicios se hacen de una forma mecánica y en el momento que salimos un poco del enunciado clásico de ejercicio ya no sabemos qué hacer.
Y sobre todo, lo que es más importante, no sabemos interpretar los resultados que salen. Entonces, eso es fundamental en vuestro trabajo futuro. Saber interpretar no solo el procedimiento de cómo se hace un ejercicio, sino saber interpretar el resultado, porque luego vais a tener que comparar ese resultado con algo que diga la norma. Y tendréis que decidir si ese resultado es válido o no es válido, porque si no es válido, igual tenéis que rediseñar toda la construcción. Por lo tanto, eso se hace entendiendo la teoría y por eso nuestra valoración es, entre comillas, alta, un 40%. ¿Vale? Entonces, tanto en los exámenes parciales como en el examen final, la teoría vale un 40%, los ejercicios el 60%. Y las preguntas de teoría, como digo, pues normalmente son preguntas cortas o ejercicios cortos, y la parte teórica dura bastante, entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Y luego los ejercicios, pues también duran, pero también son largos. Entre 2 horas y media, 3 horas o 3 horas y media. Vale. Primer parcial, del tema 1 al 5, ya lo he dicho antes. Y el segundo parcial, del 6 al 9. La valoración de la nota final, pues se hace la ponderación entre estas 3 notas. Y aquí, como siempre, si alguien no se presenta a una de estas partes, la nota es un 0. Evidentemente, ¿no? Si alguien no se presenta, la nota es un 0. Si no presenta el trabajo de las prácticas de laboratorio, pues ahí tiene un 0, ¿vale? Puede ocurrir que en el primer parcial haya gente que haya sacado, por ejemplo, un 8 y pico. Con un 8 y pico, como pondera con un 60%, ya le da más de un 5. Pero no vale. Hay que saber algo de la segunda parte. Entonces, en el segundo parcial, como mínimo, hay que sacar un 3. Se saca una nota buena en el primer parcial, pues para que hagamos la ponderación con el segundo, hay que sacar como mínimo un 3. Tampoco es una nota muy alta. Uno que saca un 8 en el primer parcial. ¿Vale? Pues un mínimo pedimos. Y bueno, aquí lo que pone es que si renunciáis a la evaluación continua, pues entonces hacéis el examen final sin ningún problema. Pero me lo tenéis que decir. Me lo tenéis que decir porque el hecho de que, por ejemplo, en el primer parcial, un caso habitual, hay gente que saca un 4. Entonces, con un 4 hay gente que sí aprueba la asignatura por parciales. Saca buena nota en el segundo parcial, que hay menos ejercicios, son menos temas, bueno, estudia bien, hay algún tema que es solo teoría, vale, por lo que sea. Y luego el informe de prácticas lo hace relativamente bien. Entonces, aquí saca buena nota y eso lo compensa el 4 que ha sacado en el primer parcial. Vale. Pero entonces, yo cuando llegue el 13 de enero, yo no sé si esa persona se va a presentar al final o al parcial solo con la nota. A mí el 4 del primer parcial no me dice nada. Entonces, quienes vayan a renunciar a la evaluación continua, me lo tienen que decir. ¿Vale? Porque así yo sé que se va a presentar el examen final y preparo el examen final. ¿Vale? A ver, a algunos se le olvida, bueno, si a algunos se le olvida no pasa nada, siempre hacemos fotocopias de más. Pero mejor sería que lo digáis. ¿Vale? Y así también os aclaráis un poco la cabeza. ¿Vale? Entonces, antes del último día de clase, aunque mandéis un correo electrónico, ya os lo recordaré, es suficiente. ¿Vale? Bueno, y además este tema, como saldrá, cuando salgan las notas del primer parcial, pues ya saldrá y lo preguntaréis, pues lo recordaremos también. ¿Alguna pregunta sobre la evaluación continua, entre comillas? Vale. Entonces, la evaluación final, lo que hemos dicho, un examen normal y corriente, con el mismo estilo, teoría 40%, ejercicio 60%. Y la extraordinaria lo mismo, todos caen el día 13. 13 de enero, 13 de junio, 13 de noviembre, casualidades. Lo mismo, 40%, 60%. ¿Vale? Bueno. La asignatura la aprueba habitualmente el 60% de los matriculados. Habitualmente, a veces que es un poco menos, a veces que es más, bueno, depende. Este año estáis muchos en
en listas, mucho más que los años anteriores. Bueno, ya veremos qué pasa. Si se mantiene ese 60%, sube o se baja. ¿Vale? También es cierto que dentro de la gente que no aprueba, ya históricamente, pues hay personas que arrastran primero, entonces como esta se supone que es una de las asignaturas fáciles, pues entonces la cogen y luego pues no aprueban las de primero y dejan esta. Y hay un porcentaje de gente ahí que suspende. ¿Qué pasa eso? ¿Vale? Bueno, cada una veréis cuál es vuestra situación personal, cuántas asignaturas de primero os quedan, no nos quedan, lo que pasa ya. Veréis cómo estáis. Bueno, bibliografía, lo que he comentado antes. Las dos normas que vamos a usar. No sé si lo descargáis, pero este es un libro que hicimos hace 20 años, yo creo. Que hicimos para los dados de civil, de minas en su momento y de industriales en su momento. Y bueno, lo tenemos un poco como ayuda, pero no hace falta estar en la biblioteca, pero no es necesario, no hace falta que miréis más que los apuntes que tenemos. También tengo que decir que las transparencias que tenemos es una guía para que yo explique las cosas. Entonces a mí me sirven como guía, pero deberíais tomar nota adicional de lo que yo digo, si no de todo, de lo que os pueda aclarar. Porque no vale solo las transparencias, es una línea, pero luego cuento un rollo yo a continuación. Entonces se supone que ese rollo sirve para entender mejor las cosas. Entonces ahí deberíais apuntar algo. No vale solo con las 4 líneas y 2 fotos que aparecen en cada transparencia. Deberíais apuntar. Vale, estos son libros que tenéis en la biblioteca. También estos, bueno, estos también son normas, esta es una norma, las normas estadounidenses. De alguna miraremos. Y luego lo que os he comentado antes de la asignatura de libre uso, la asignatura ACW, la de castellano es del 2010 y la de inglés es del 2020. Vale, hasta aquí sería la presentación. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, voy a empezar con el tema 1. El tema 1 es de introducción, entonces es un poco descriptivo. ¿Esto entra? Bueno, suelo preguntar, la pregunta que suelo hacer en este tema es, no siempre, pero la pregunta que suelo hacer es, ¿por qué la torre de Pisa está inclinada? Como pregunta. Típica pregunta, ¿por qué la torre de Pisa está inclinada? No quiere decir que la ponga, pero es la típica pregunta que se puede hacer en este tema. ¿Por qué la torre de Pisa está inclinada? Es la última diferencia. Entonces, este tema es simplemente para que nos situemos en la asignatura. Esa pequeña introducción que yo he hecho, diciendo que si el ministerio, que si hay unos conocimientos básicos y tal, pues aquí lo desarrollo. Entonces, realmente es como si fuera presentación parte 2 de la asignatura, pero ya más en un plan más técnico, más de definiciones, de nomenclatura, etc. Bien, entonces, la asignatura se llama Ingeniería y Morfología del Terreno. ¿Antes cómo se llamaba? Antes se llamaba geoteca. Siempre se ha llamado, toda la vida se ha llamado geoteca. Todo.
Pero en la orden ministerial, alguien, ustedes sabéis que funciona así, alguien decidió que había que cambiar de nombre y le pusieron Ingeniería y Morfología. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, pero decidió hacer eso. Supongo que habría algún tipo de disquisición ahí semántica entre qué es la geotecnia y no. Entonces, hay otras carreras de ingeniería civil y de caminos que se sigue llamando geotecnia. No pasa nada. Entonces, ¿es exactamente lo mismo? Pues probablemente no, pero para nosotros sí es lo mismo. En geología, en la carrera de geología, también se ve la geotecnia, pero evidentemente el enfoque de ellos es distinto. Ellos son geólogos, ellos no calculan construcciones o comprueban si una construcción resiste o no. Y en nuestro caso sí va a ser así. Entonces, no es lo mismo lo que se da en su geotecnia y en la nuestra. Los geotecnias son capaces de ver todo lo que vemos nosotros y ver túneles, obras subterráneas, bueno, un montón de cosas. Evidentemente, no con el mismo detalle y sobre todo con el mismo nivel de cálculos. Y aquí ya aprovecho para decir que nosotros, como esta asignatura está en el primer cuatrimestre, yo hay cosas que tengo que explicar de teoría de estructuras que luego os las van a explicar de otra forma. Es lo mismo, pero yo lo voy a explicar de una forma pues, un poco más sencilla y luego teoría de estructuras os lo explicarán de una forma estricta, correcta, matemática, etc. Y es lo mismo. ¿Vale? Como yo he dado la asignatura toda la vida, pues sé de qué estoy hablando y no tengo ningún problema en cambiarme. ¿Vale? Entonces, cuando tenga que explicar los conceptos, os diré, bueno, pues en teoría de estructuras os lo están explicando así, os lo van a explicar así, os lo han explicado ya así. Para quienes estéis en esa asignatura, pues veáis que estamos hablando de lo mismo. ¿Vale? Y luego no vayáis donde María Elena, os oye, que ha explicado y ha dicho no sé qué. Bueno, he dicho esto, ¿por qué? Pues porque estamos en un punto en el que no todo el mundo estará matriculado en teoría de estructuras, ¿no? No estáis todos y todas matriculados en teoría de estructuras. Pues sí. ¿Quiénes estáis matriculados en teoría de estructuras? Ah, pues un montón. Sois los valientes. Vale. Bien, bien. Entonces, más fácil también. Entonces, unos valientes, entendedme bien, porque es una asignatura difícil, no porque sea especialmente difícil, sino por el momento en que se da. En primer cuatrimestre del segundo, todavía no tenéis el cerebro, o sea, es así, ¿eh? Y en su momento no la di tampoco segundo, ¿eh? No tenéis preparado todavía el cerebro para meteros con teoría de estructuras, porque conceptualmente es mucho más complicada que eso. Es complicado, por eso, os un salto ahí. En las estructuraciones de ahí enfrente, el edificio I, que también ven estructuras, por otro nombre, y lo ven en el primer cuatrimestre de tercero. Ha pasado un año más. Ven otra asignatura intermedia, medio. Entonces es distinto. Entonces, a eso me refiero cuando cuesta. ¿Vale? Ahora está bien esa que viene, pero bueno. Bueno, entonces, la asignatura. La geotecnia siempre ha tenido dos partes. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de un terreno, lo normal es que los terrenos básicamente son de dos tipos. Pueden ser suelos, el suelo más fácil que vemos todos es la arena de la playa, es un suelo. Ahí en la playa no vamos a construir, pero unos cuantos metros más adentro sí se construye. Por ejemplo, en Grendia tenemos la arena de la playa y ¿qué hay lo que hay detrás de la arena de la playa? Casas. ¿Y qué hay debajo de esas casas? La arena también. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces, un tipo de terreno es el suelo. ¿Por qué queréis que las arenas se llaman las arenas? Es tu arena, lo que hay debajo. Entonces,
este es un tipo de terreno. Y luego el otro tipo de terreno es lo que habitualmente llamamos rocas. Mal llamado, pero bueno, se llama así. Rocas. Aquí debajo lo que tenemos son rocas. No hay que llamarlo así, ¿eh? Hay que llamarlo macizo rocoso. Esto lo explico en el tema 2. Ya, luego lo explico en el tema 2 y ya veremos la distinción entre roca y macizo. Entonces, el comportamiento es muy distinto de los suelos y las rocas o macizos rocosos. Muy, muy distinto. La resistencia, la deformabilidad, todo es muy distinto. Entonces, habitualmente, esta geotecnia se dividía en dos partes. La mecánica de suelos y la mecánica de rocas. Y las titulaciones, en vez de llamarse Ingeniería de Morfología del Terreno, en vez de llamarse Geotecnia, tienen dos asignaturas. Una es mecánica de suelos y otra es mecánica de rocas. Y es porque son dos tipos de terreno distintos, con los que vais a trabajar. Esto lo que vais a encontrar cuando vais a empezar a trabajar, lo vais a encontrar o suelos o rocas. Quien haya hecho este edificio, o mismo San Mamés, pues debajo va a tener roca. Si no, lo que hemos propuesto antes de lo que se hace cada playa, pues es un suelo de arena. Depende de lo que hagamos. En la práctica, esto sería lo que habitualmente, lo que de forma general tendríamos en cualquier tipo de terreno. Esto es un caso general, dos casos generales. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en un terreno? Cuando hablo de un terreno es este mismo en el que estamos ahora, en el que vamos a construir una casa o un edificio, lo que sea. Bueno, pues en este terreno vamos a tener diferentes estratos. Estratos de diferente material. ¿Vale? Esto sería una vista en alzado, ¿no? Entonces, en esa vista en alzado vemos lo que hay por encima de la superficie y todo esto sería lo que está por debajo de la superficie. Esto se denomina corte estratigrafíco. Esto es un corte estratigrafíco. Esto sí lo hacen, normalmente lo hacen quienes han estudiado geología. Normalmente suelen hacer ellos o ellas. Aunque también quien ha estudiado ingeniería civil o ingeniería de caminos está capacitado, tiene competencia para hacerlo también. Pero habitualmente son los licenciados o licenciadas en geología. ¿Vale? Bueno, os te explicaré cómo se hace el corte estratigráfico, cuando explicaré cómo se hace lo más adelante. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos de arriba abajo? Bueno, habitualmente lo primero que nos encontramos es una capa de tierra vegetal. Entonces, vamos a cualquier, donde vayamos a un campo, a una zona donde se vaya a construir, y lo primero que tenemos es el terreno así como está, natural. En el terreno natural, normalmente arriba siempre tenemos una capa de tierra vegetal donde hay hierbas, árboles, arbustos, lo que sea. ¿Vale? Sería esto que está aquí. Esto no sirve para nada. Cuando nosotros construyamos siempre lo vamos a quitar, siempre. Esto no tiene capacidad resistente, se deforma demasiado, se quita siempre. Se llena de agua, un lío. Esto se quita siempre, esta capa de tierra vegetal. Se quita y no empezamos a construir. Tanto, a nivel de ingeniería civil, esta capa no sirve para nada. A nivel agrícola es estupendo, pero no es nuestro caso. A nivel de ingeniería civil, la capa de arriba de tierra vegetal la eliminamos siempre. Siempre. Solo genera problemas. Y a partir de aquí empezamos a tener los diferentes estratos de suelos y rocas o macizos rocosos. Entonces, pues aquí, bueno, estos nombres son nombres geológicos, pero bueno, como solo pretendo que veáis cómo es el corte, veáis lo que vamos a encontrar, pues veis que tenemos aquí primero una capa de un material que se llama coluvión. Esto lo habéis visto en la geología. Sí, esto lo habéis visto en geología.
porque es un tipo de suelo generado a partir de las rocas por arrastre y sedimentación. Un tipo de suelo. Entonces, es un suelo, se llama coluvión, ¿vale? Y el suelo residual es otro tipo de suelo, ¿vale? Que lo tenemos debajo, suelo residual. Entonces, lo habitual es tener después de las capas de tierra vegetal, capas de suelo y luego a partir de ahí, capas de roca, o de medio rocoso o de macizo rocoso. Esto es lo habitual. Habrá veces que el suelo tendrá mucha profundidad. Por ejemplo, en Londres, no sé si hay 80 metros de suelo. Y sin embargo, hay otras veces que la roca aparece, como si fuera geología, aflora en la superficie. Y no hay suelo. Solo hay una pequeña capa de tierra vegetal. Y luego, cuando vais al monte, habitualmente lo que hay es eso: alguna capa de tierra vegetal y luego ya directamente tenemos la roca. Eso es lo habitual. Bueno, pues depende de donde estemos, tendremos más o menos espesor de suelo y la roca más cerca de la superficie o más profunda. Pero lo normal es encontrarnos con estos tres elementos: tierra vegetal, capa vegetal, eliminaremos, suelo y roca o medio rocoso. Por ejemplo, la normativa, en esas dos que hemos hablado, que luego irán apareciendo más veces, dice que cuando vayamos a hacer una edificación, que por lo menos desde superficie excavemos hasta medio metro de profundidad. Por lo menos. Eso ya lo dice la normativa. Independientemente de que tengamos tierra vegetal o no, ya dice que tenemos que profundizar por lo menos medio metro. Por lo menos medio metro. Luego, evidentemente, habrá que ver qué es lo que tenemos, ¿no? Pero ya en la normativa ya dice eso. Por lo menos tenemos que introducir o que excavar para empezar a construir por lo menos medio metro de profundidad. Porque, bueno, si no lo sabéis, bueno, luego aparece una transparencia, luego. ¿Y cuál es la diferencia entre un suelo y una roca? Pues hay muchas definiciones. Pensad en el suelo como la arena de la playa. ¿Vale? Ese es el ejemplo más fácil. Ya os pondré algún tipo de suelo para que lo veáis. Pero pensad, ese es un suelo. ¿Y una roca qué es? Pues las piedras que todos sabemos, eso es una roca. Lo que pasa es que son más grandes. Pues en un terreno, en vez de tener unas piedras que podemos coger con las manos, vamos a tener piedras grandes, que llamamos rocas, o muy grandes, que llamaremos macizo rocoso. ¿Vale? Evidentemente es mucho más duro, más resistente una roca que un suelo. El suelo se coge, se nos escapa de las manos y eso, ¿no? Se puede comprimir, etc. Una roca no, las rocas son piedras o no. Tú la aprietas y eso no se comprime. Más resistente. Entonces, digamos que esa es la definición visual. ¿Qué dice la normativa? Sobre qué es un suelo y una roca. La normativa, una de las dos que usamos es esta. Ya pongo lo que quiere decir las iniciales. CTE es Código Técnico de la Edificación. A partir de ahora, el Código Técnico de la Edificación os va a salir en un montón de asignaturas. Todas las que estén relacionadas con estructuras y construcción, en todas ellas se trabaja con el Código Técnico de la Edificación. Que está dividido, este es un documento de miles de páginas, está dividido en una serie de documentos que se llaman documentos básicos, DB. Y hay diferentes documentos básicos. DB, como digo, documentos básicos. El que nosotros usamos es el SE Cimientos. S es seguridad y estructural. Eso es lo que usamos nosotros. Documento básico, seguridad estructural, cimientos. Es el que tenéis en negrita. Luego ya iréis viendo otros,
acero, luego está la acción de modificación, bueno, hay muchos. Ya los iréis, algunos los iréis viendo conmigo y eran otra vez. Vale. Este código técnico de la edificación es normativa de obligado cumplimiento. Lo que pone ahí, bueno, ahora no sé cómo decís, nosotros decíamos va a misa. Hay que cumplirlo sí o sí. Vale, entonces, en este caso, el código técnico de calificación tiene un apartado que es de nomenclatura y define suelo y roca. Y la única diferencia que pone entre los dos es que en un suelo, pensad siempre en la arena, que es el ejemplo más fácil. Pues imaginaos que tenemos un bloque, un puñado de arena, pues ese puñado de arena, si nosotros le echamos agua, ¿qué pasa? Pues que las diferentes partículas de arena se van separando unas de otras. Entonces se supone, ¿no?, que este material se puede disgregar en partículas individuales mediante la acción del agua. Eso me vale para lo que es el de la arena, me vale para cualquier tipo de suelo. ¿Llevará más tiempo o menos tiempo? Porque hay suelos que están muy pegados, hay partículas que están muy pegadas. Por ejemplo, los suelos que están hechos de otro material que se llama arcilla, pues esos separar las partículas individuales cuesta más en presencia de agua, pero también se puede. Sin embargo, una roca también, esto lo habéis visto primero, una roca no es más que materiales, como una roca sedimentaria, son sedimentos que se juntan y luego por la presión de todo lo que tenemos encima, pues al final se apelmazan tanto que se convierten en la roca. Entonces, para disolver esa roca en presencia de agua, esto necesitas muchos años. ¿Vale? ¿Cuántos años? Pues depende del tipo de roca, como siempre. No es lo mismo hablar de una roca volcánica que de una roca metamórfica. Son muy distintas. Una roca volcánica puede ser muy porosa, entonces pues va a ser más fácil que entre el agua y que disgregue las partículas, pero la metamórfica es mucho más maciza. Entonces, aquí pues dicen que se puede disgregar en presencia de agua, pero necesita periodos de tiempo superiores a la vida útil de un edificio. ¿Qué es esto de la vida útil? La vida útil también es un término que utilizamos en ingeniería civil. Las construcciones no se construyen para vivir, para que duren eternamente. Ninguna se construye para que dure eternamente. Las construcciones tienen una vida útil. Una vida útil quiere decir que durante esos años tiene que funcionar perfectamente. Lo normal son 50 años. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? ¿Que en Bilbao no hay edificios de más de 50 años? Pues sí. Muchos edificios de 50 años. Y funcionan perfectamente. ¿Vale? Esto es lo mínimo. Lo mínimo que tiene que asegurar quien hace la estructura que va a durar esta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, cuando se trata de construcciones que son importantes como los puentes, hay que asegurar que duren 100 años. Eso está fijado también en normativa. Entonces, en función del tipo de construcción y de su importancia, pues la vida útil viene fijada en esa normativa. 50 años, 100 años, lo que sea. Y hay que asegurar que durante esa vida útil, esa estructura, esa construcción, lo que sea, va a funcionar. Entonces, bueno, pues como dice aquí, para que una roca se rompa, pues hace falta más que esos 50 o 100 años, hace falta unos cuantos más. ¿Vale? Es una definición, ¿vale? La definición más o menos visual que os he dicho yo, pues en este punto puede ser más fácil de entender, pero esta también, esta es la que pone el código. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien. Pues a partir de este punto, de esta transparencia, de presentación, digamos, lo que en este momento puede ser interesante es saber para qué obras
es necesario conocer el terreno y por qué es importante o necesario conocer el terreno. Entonces, ya he dicho, edificación. ¿Por qué en una edificación es importante conocer el terreno donde se va a apoyar la construcción? Esto es una edificación. Nosotros solo vemos lo de fuera, como este edificio, como San Mamés. Solo vemos lo de fuera, solo vemos, bueno, aquí ni se ven las columnas. Columnas y vigas y forjados. Esto ya lo veréis, ¿eh? En estructuras, que no veréis esto. Columnas, esto es lo que vemos. Pero esto se apoya en lo que algunas personas le llaman subestructura. La subestructura es lo que no se ve de esa estructura, porque la subestructura forma parte de la edificación y es donde las columnas descansan. Descansan en unos elementos que se llaman cimentación. Esto veremos en el tercero, cómo se hace el dimensionamiento de esas cimentaciones. Toda estructura tiene cimentación, sea un puente, sea esta edificación, sea San Mamés, todas tienen una cimentación. ¿Qué es lo que hace la cimentación? Recoge todos los pesos, las cargas, las fuerzas que actúan en esta edificación, en nuestro caso, por ejemplo. Aparte del peso que tienen las columnas, las vigas, este suelo que se llama forjado, hay que sumarle el peso del mobiliario, nuestro peso, el de las instalaciones de luz, agua, lo que sea. Todo ese peso va recayendo de arriba para abajo, lógicamente. Va a las vigas, a los forjados, de aquí a las columnas, todo va bajando y al final, ¿a dónde cae? Al terreno. ¿A través de qué? De la cimentación. La cimentación normalmente, hay diferentes tipos, normalmente lo que hace es transmitir esas fuerzas, que en vez de fuerzas llamaremos tensiones, lo explicaremos. Y la cimentación lo que hace es, como esta carga está muy concentrada, digamos que la extiende, ¿vale? Es como nuestro peso. Nuestro peso recae sobre nuestros pies y estos se apoyan sobre una superficie. Si todo nuestro peso recayera solo sobre un punto, pues sería más fácil. Terreno no, pero por ejemplo, en la arena de la playa, en un suelo, sería más fácil que nos hundiéramos si todo el peso estuviera en un punto. Como está repartido, es más difícil que se hunda. Entonces, la idea es la misma. Repartimos todo este peso en superficies más amplias. ¿Por qué? Pues porque el suelo, si es un suelo, normalmente es muy poco resistente. Entonces, pues hay que extender la superficie en la cual todo este peso va a recaer. Entonces, ¿cuánta superficie tenemos que poner? Pues depende del tipo de suelo. Si el tipo de suelo es muy malo, igual resulta que poner esta superficie es poco y hay que poner una superficie así. Pero si el terreno es bastante resistente, podemos hacer esto más pequeño, por lo tanto más barato. Y ya sabéis que, y si no lo sabéis ya os lo digo, aquí en la construcción, aquí todo funciona por pasta. Todo. Cuando se hizo este edificio, que nos lo contaron en su momento, cuando se hizo este edificio, estos paneles iban a ser móviles. Porque si queríamos juntar las clases, esto se movía, listo. Era una época en la que teníamos 100 y pico alumnos por grupo. Como veis, no es móvil, porque no llegaba al presupuesto. ¿Vale? Las paredes entre los despachos iban a ser de verdad. Ahora son de mentira y entonces tú oís la conversación del de al lado. ¿Vale? Y así todo. Entonces, aquí, cuanto más cimentación tengamos que poner, más dinero cuesta. Entonces, hay que optimizar. ¿Vale? Y esto ya lo iréis sufriendo en vuestras propias carnes cuando estéis trabajando. ¿Vale? Entonces, bueno, esto hay que saberlo. Saberlo, no solo para asegurar que esto no se hunda, simplemente porque va a salir más económica la construcción. Cuando vayáis a licitar obra pública y presentéis vuestro proyecto,
uno de los baremos por los que se elige un proyecto, aparte del baremo político, que es el político decide a quién se lo doy, bueno, aparte de ese, pues también lo que cuesta. ¿Vale? Hoy un profesor de aquí ha salido en Telenorte explicando lo del rollo este del tren de alta velocidad. Si tiene que ir desde Vitoria a Navarra o tiene que ir desde Ezque Itxaso a Navarra. Y explicando desde un punto de vista técnico cuál es la solución técnica más viable y más barata. ¿Vale? Lo he explicado desde un punto de vista técnico, luego los políticos hablan de la gana, pero lo he explicado. ¿Vale? Entonces, pues aquí como todo hay una componente económica que hay que tener en cuenta. Entonces nosotros también trabajamos con ello. ¿Vale? Cuanto menos material tengamos que poner, más barato se lo damos. ¿Vale? Por eso, siempre, como he dicho antes, además de calcular, hay que analizar luego el resultado que nos da. ¿Vale? Por lo tanto, conocer el tipo de terreno que tenemos es imprescindible para construir esto que tenemos encima. En función del tipo de terreno, pondremos más excavación, menos excavación. Igual lo de arriba es poco resistente, pero tenemos roca a 5 metros de profundidad y podemos excavar un poco más y apoyar esto. Hay que conocer el terreno. ¿Vale? Si hacemos una construcción, sea una edificación o sea un mes, lo que sea. Bien, aquí tenéis un ejemplo de, al final, de qué pasa en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un problema, es que se va hundiendo con los años. Se va hundiendo con los años porque el terreno que está aquí es un terreno muy blando. Un terreno muy blando, se comprime, y luego además es un terreno que tiene bastante agua, y el agua, solo por el peso de lo que tenemos encima, pues se va. Se va. Estamos presionando, esto es como si tenéis, que lo habéis visto en física, si ejercemos presión sobre un fluido y tiene una válvula de escape, se va. Pues esto es lo mismo. Aquí estamos ejerciendo presión sobre el agua que tenemos aquí debajo, el agua se va. Entonces, esto es un problema que en México, también en otros sitios, ¿no? Pero evidentemente cuando se construye en México, pues no se mira el terreno, ¿vale? Se construye y punto. Entonces, pues, baja. ¿Vale? Entonces ahora hay que poner medios para que eso baje menos, etcétera, etcétera. Por eso es imprescindible conocer el terreno. Bueno, este es un ejemplo. Este es un colegio de Baracaldo, esto es muy bien. A ver si acierto por las veces. Bueno, es antiguo. Simplemente es un ejemplo de si no se conoce el terreno, ¿qué puede pasar? Pues aquí aparecieron grietas en los muros perimetrales. Como se ve, vamos a ver esas grietas, son colegio. Aquí los chavales están en los patios, ¿no? Entonces, esto tiene superior, hay que evitarlo. ¿Vale? Era por un deficiente estudio del terreno. Hay una parte del colegio que se asentaba sobre un terreno blando y otra parte del colegio que se sentaba sobre un sustrato rocoso, más o menos una roca. Más o menos. Entonces, este, como era más blando, se venía un poco para abajo y este se venía menos para abajo. Entonces, ese desequilibrio hace que aparezcan estas grietas o que cristales se rompan. ¿Vale? Este edificio es nuevo, pero el otro, cuando estábamos en Baracaldo, el edificio viejo de hace 10 años, se veían las grietas en las grietas. Por un deficiente conocimiento del terreno. Deficiente conocimiento y luego, si tú lo conoces, tienes que poner los medios para que este tipo de cosas no aparezcan. Vale. ¿En qué más obras es necesario conocer el terreno? Pues evidentemente en cualquier tipo de obra subterránea. En cualquier tipo de obra subterránea. Muchas veces las obras subterráneas son muy complejas. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, pues aquí entra en juego, pues claro, aquí tenemos que meter la turbina, todo aquí, ¿vale? Una planta de energía hidroeléctrica, tenemos la presa, el agua que está detrás, y hay
conducto, entre comillas, por donde pasa el agua, que es la que hace girar la turbina y genera la electricidad. Así, más sencillo. Claro, ¿esto dónde va? Pues va dentro de donde hemos hecho la construcción de la presa. Esto va dentro del terreno, realmente eso es roca. Entonces, aquí tenemos un problema de ingeniería de obras subterráneas muy importante. Entonces, evidentemente aquí no es lo mismo que tengamos una roca más estable, menos estable, habrá que ver, ¿vale? Igual que en una mina, no es nuestro caso, el trabajo, pero en una mina pasa lo mismo. Estos elementos que tenemos aquí son estructuras de acero que vas a poner a más distancia o menos distancia en función de lo que tengamos ahí. Si tenemos algo que está muy fragmentado, hay que poner mucho para que se sostenga. Pero si tenemos algo muy estable, entonces no. En los túneles de carreteras y ferrocarriles pasa lo mismo. Igual, hay que conocer el tipo de terreno, porque en función del tipo de terreno que tengamos, es más fácil excavar, es más fácil mantener eso estable. Hay diferentes obras en las que es imprescindible conocer el terreno. Bueno, pues yo creo que por hoy es suficiente, lo vamos a dejar aquí.